El llamado Libro Blanco de Satoshi Nakamoto se publicó en octubre de 2008. Durante ese periodo, sucedieron tantas cosas de las que se hablaba, que se podía hacer una película. Piensa en la misteriosa identidad de Satoshi, o en la bancarrota de Mt. Gox. ¿Cómo se creó Bitcoin? ¿Y qué ha pasado en esos años? En este artículo nos remontamos a principios de los años 90 y seguimos la historia hasta ahora, 17 años después de la publicación del white paper. ¿Cuándo nació Bitcoin? La mayoría de la gente te contestará en 2008. En 2008 Satoshi Nakamoto publicó su libro blanco sobre Bitcoin. Pero para entender cómo Satoshi llegó a su creación, tenemos que ir más atrás en la historia. Para las primeras señales de Bitcoin tenemos que remontarnos a los años 90. Mucho ha cambiado desde el comienzo de Internet. ¿Quieres pagarle a un amigo por una noche en la terraza? Entonces pagas con su móvil. Con solo pulsar un botón puede ver el saldo de su cuenta bancaria. Inventos como estos son muy útiles, pero al mismo tiempo se aseguran de que su privacidad ya no se da por hecho. Siempre hay un tercero, como un banco. Estas preocupaciones han sido expresadas desde los años 90 por un grupo de criptógrafos que se llaman a sí mismos los cypherpunks. En el manifiesto Cypherpunk de 1993, el matemático Eric Hughes publica las siguientes palabras. La privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. La privacidad en la gestión del dinero ha sido un foco importante para este grupo de criptógrafos desde entonces. Antes de la llegada de Internet, era posible transferir una transacción con una cantidad relativamente grande de privacidad. Esto se hizo simplemente con dinero en efectivo. Pero la digitalización del mundo de los pagos garantiza que un tercero esté siempre pendiente de sus transacciones. El criptógrafo David Chaum, por ejemplo, desarrolló el principio DigiCash. Esta era una moneda digital que funciona con criptografía de clave pública. Pero DigiCash era una organización administrada por Chaum, aún centralizada. En 1997 Adam Back diseñó el Hashcash. Esta es una moneda digital que funciona con un algoritmo de hash. Las computadoras tienen que realizar cálculos complicados para ganar Hashcash. Tienen que trabajar duro para hacer esto, prueba de trabajo, proof of work. Bitcoin sigue basándose en este principio. Un año después de Adam Back, dos criptógrafos crearon dos nuevas variantes para una moneda digital. Así es como Nike Szabo inventó el concepto BitGold y Wei Dai inventó el B-Money. En su artículo para BitGold, Nike Szabo desarrolló aún más el concepto de proof of work. Volveremos a ver este principio más adelante con Bitcoin. Pero hasta entonces era solo un experimento de pensamiento. Ninguno de los conceptos llegó a ser un producto que funcionara. ¿Por qué es eso? Tal vez la infraestructura todavía no era lo suficientemente buena, las computadoras eran más lentas y la Internet estaba todavía en su infancia. Tal vez la gente no se había dado cuenta de la necesidad todavía. En ese momento, la economía estaba mejor que nunca. Las compañías de Internet estaban en auge como hongos, y todo lo que terminaba en .com se convertía en oro. Sin embargo, estas figuras clave no deben olvidarse. Han establecido los cimientos de Bitcoin. Muchos de estos criptógrafos se mencionan en el white paper de Bitcoin de Satoshi Nakamoto, 10 años después. Ya en los años 90 se presentó la idea de una forma electrónica de dinero. Milton Friedman era un economista estadounidense y defensor del capitalismo de libre mercado y de un gobierno limitado. Entonces, ¿por qué Bitcoin tuvo éxito, a diferencia de los intentos anteriores? ¿Qué ha contribuido a ello? Para responder a esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo. El año 2008 para ser exactos. En ese año, el mundo entero se enfrentó a una crisis financiera de una magnitud sin precedentes. Fue el año de la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, el año de la crisis hipotecaria y el año con un gran número de desempleados. La confianza en la economía, y en particular en el sector bancario, cayó a su nivel más bajo de todos los tiempos. De repente, la situación financiera era el tema de conversación en la ciudad. La gente empezó a protestar abiertamente, Occupy Wall Street nació. De repente, la confianza en los bancos ya no era evidente. ¿Cómo podían estas instituciones garantizar que su dinero estaba seguro? Esto solo es posible si usted mismo administra el dinero. En ese momento,
El nombre de dominio bitcoin.org fue registrado por una persona misteriosa. Más tarde, se distribuyó un white paper a un grupo de criptógrafos a través de la lista de correo de los cypherpunks. El título, Bitcoin, un sistema de dinero electrónico de igual a igual. Lo que Satoshi no sabía en ese momento, era que con eso haría historia. En el white paper, Satoshi Nakamoto describió un sistema de pago en el que los usuarios pueden transferir transacciones de persona a persona. Y todo ello sin la intervención de un partido central, como un banco. Después de varios intentos en la década de 1990 para crear una moneda digital, Bitcoin es la primera variante en hacerlo. Hasta el día de hoy, no sabemos quién es realmente Satoshi Nakamoto. Podría ser un hombre o una mujer, o incluso un grupo de personas. Hay mucha especulación en Internet. A lo largo de los años varias personas han sido designadas como Satoshi. A continuación encontrará una breve descripción general. En 2014, el estadounidense de origen japonés Dorian Nakamoto fue designado erróneamente como Nakamoto. En 2015, Craig Wright dice ser Satoshi Nakamoto. Pero más tarde, volvió a ello y se negó a proporcionar ninguna prueba. Alfini era un programador que trabajaba mucho en Bitcoin. Incluso recibió los primeros Bitcoins a principios de 2009. Ya ha fallecido, pero mucha gente cree que era Nakamoto. A Nike Szabo también se le conoce como Satoshi Nakamoto. Describió el sistema de pruebas de trabajo que se sigue utilizando en Bitcoin hoy en día. Ponte el sombrero de aluminio. Algunas personas creen que hay un grupo de organizaciones asiáticas detrás de la identidad de Nakamoto: Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola. Pero Satoshi Nakamoto ha permanecido, muy probablemente, deliberadamente en el anónimo. Esto es para evitar que sea visto como el líder del sistema, y para evitar que la gente ponga su confianza en él como persona en vez de en el sistema mismo. Después de publicar el white paper, se trabajó duro en Bitcoin durante unos meses más. Pero en 2009 hectáreas llegado el momento, el primer bloque será extraído el 3 de enero. Es entonces cuando los primeros 50 Bitcoins salen al mercado, un evento histórico. El comienzo de Bitcoin tiene algo especial. En el primer bloque, el bloque Génesis, de la blockchain, se esconde encriptado el texto, Canciller al borde del segundo rescate de los bancos. Este es un texto que apareció en la primera plana del periódico británico The Times. Este texto hace referencia a la razón de ser de Bitcoin. La criptomoneda de Satoshi Nakamoto debería asegurar que tales cosas no vuelvan a suceder. El 12 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto envió 10 Bitcoin al programador Alfini. Esta es la primera transacción real de persona a persona. Alfini trabajó estrechamente con Satoshi Nakamoto en los primeros días de Bitcoin para mejorar el protocolo Bitcoin. Desde el lanzamiento de Bitcoin en 2009 hasta su muerte en 2014, trabajó en la mejora del protocolo Bitcoin. Tampoco sabía quién era Satoshi Nakamoto. Solo se comunicaban por correo electrónico. ¿Comprando pizza con Bitcoin? Hoy en día esto es bastante normal. Por ejemplo, Twisted NL lleva años aceptando Bitcoin como medio de pago. Pero hasta 2010 nadie había comprado un producto físico con Bitcoin. El Las Loanges americano cambió eso. El 22 de mayo de 2010 compró 2 pizzas por 10.000 Bitcoin. Hecho agradable, esta página de Twitter mantiene un registro de cuánto dinero valen las pizzas ahora. Una pizza nunca ha sido tan cara. El 23 de abril de 2011 Satoshi hará su última aparición. De un día para otro desaparece, para regresar nunca más. En un correo electrónico al programador Mike Her nos dice que el proyecto está en buenas manos. Esto es lo último que la comunidad oye de Satoshi. Y hasta el día de hoy su identidad sigue siendo desconocida. Pero esto realmente no es un problema. El proyecto Bitcoin está descentralizado. Todos tienen la misma voz en la mejora del protocolo Bitcoin. Satoshi Nakamoto probablemente se ha retirado conscientemente, para evitar que se le considere la figura central de Bitcoin. El periodo inicial de Bitcoin se caracterizó por un crecimiento lento. Aparte de algunos entusiastas de la informática, nadie ha oído hablar de Bitcoin. Esto cambiará en 2010, un año después del lanzamiento de Bitcoin. El 18 de julio de 2010 será un día histórico para Bitcoin. Es entonces cuando el primer intercambio, el Mt. Gox, abre sus puertas.
El valor de una Bitcoin en ese momento es de unos 6 centavos, una miseria en comparación con el valor de hoy. En los meses siguientes, el precio sigue subiendo constantemente. Un hecho agradable para nosotros, los nerds: antes de que pudieras operar con criptomonedas en Mt. Gox, el intercambio se utilizaba principalmente para el comercio de cartas mágicas. Mt. Gox es la abreviatura de Magic, The Gathering Online Exchange. En los años siguientes, el Mt. Gox tuvo competencia. Por ejemplo, Bitstamp se fundó en 2011. Poco después, otros bolsas criptógrafos y brokers seguirán. En 2013 abrimos nuestras puertas a los Países Bajos, y más tarde al resto de Europa. En 2014, Mt. Gox fue pirateado. Un total de 750.000 bitcoins han sido robados. En ese momento no valía menos de $350 millones. El hacker tuvo un gran impacto, el SOC fue bueno. Mt. Gox era en ese momento el mayor mercado de bitcoins del mundo. El precio del Bitcoin disminuyó rápidamente. A partir de ese momento pasarán años antes de que el valor vuelva a subir. En los años siguientes, el valor Bitcoin se está recuperando lentamente. Pero en 2017, todo se acelera de repente. Por primera vez desde 2013, la tasa ha superado los $1,000. Pero, ¿qué más sucederá ese año? El problema de escalabilidad de Bitcoin ha sido durante mucho tiempo un tema importante dentro de la comunidad. Si Bitcoin será pronto un medio de pago global, ¿cómo podrá la blockchain gestionar todas las transacciones? El sistema desarrollado inicialmente por Satoshi no es adecuado para el uso global. En 2017, la comunidad de criptomonedas no pudo ponerse de acuerdo sobre una solución inequívoca a este problema. Después de todo, ¿cómo se asegura de que Bitcoin pueda gestionar más transacciones? Algunos desarrolladores vieron SegBit como una solución viable. Esta es una forma de dividir las operaciones en bloques de forma más eficiente. Otros desarrolladores consideraron que el tamaño del bloque debía ser incrementado. Lamentablemente, ambas partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre una solución unívoca. Y así, de repente, se produjo una división en la red de Bitcoin. Después del 1 de agosto de 2017, Bitcoin se dividió en Bitcoin, SegBit y Bitcoin Cash, bloques de transacciones más grandes. 2017 es también el año en el que se introduce el Bitcoin en gran parte del mundo. Debido al precio cada vez más alto, la criptomoneda llamó cada vez más la atención del público. Y eso no solo se notaba en la comunidad. En los principales medios de comunicación, también, todo el mundo tenía de repente una opinión sobre Bitcoin. Ese año, el precio de la acción alcanzó un máximo provisional de más de 16.000 euros. Puede ir rápido. En los primeros años, Bitcoin todavía se asociaba a menudo con la pizza, la ruta de la seda y el Mt. Gox. Este año, el Bitcoin parece estar madurando. Las grandes instituciones, como los bancos centrales y los gobiernos, vigilan de cerca la criptomoneda. La criptomoneda también sale a menudo en las noticias en combinación con reguladores como la SEC americana y la CFTC. ¿Y el Bitcoin ahora? El tipo de cambio Bitcoin ha hecho algunos intentos de romper el bajo. En vano, porque en todo el 2018 el precio ha bajado en general. Sin embargo, también podemos ponerlo en perspectiva. El anterior mercado bajista duró de 2013 a 2015, mucho tiempo. También ha ocurrido mucho en el ámbito de la regulación. Por ejemplo, varias organizaciones han presentado una solicitud de ETF de Bitcoin. A través de este ETF, los inversores institucionales pueden entrar más fácilmente en criptomonedas. Esto les permite comerciar con Bitcoin sin tener que ser propietarios de Bitcoins. También en el campo de la tecnología se han producido desarrollos interesantes en la red Bitcoin. El año 2018 fue uno de los años en que se activó la red de rayos. A través de la Lightning Network, es posible realizar microtransacciones a través de una segunda capa sobre la cadena de bloques a la velocidad del rayo y con un coste de transacción mínimo. Por último, la potencia de cálculo total de la red Bitcoin sigue aumentando, incluso durante el descenso de los precios. Nunca antes la hash rate había sido tan alta como en 2018, al menos en comparación con años anteriores. A pesar de la caída de los precios, los mineros siguen minando Bitcoins.